Cordial saludo, estimados estudiantes de grado décimo. Vamos a abordar un ejemplo similar a cada uno de estos 5 que están propuestos. El primer punto dice, un sector circular tiene un arco de 50 centímetros de longitud y radio 12 centímetros. ¿Cuál es la medida del ángulo del sector? Entonces, les recuerdo a todos el ángulo, ¿sí? Es lo que nos están preguntando. Un radio de 15 centímetros, en este caso estos dos amarillos son radios, valen 15 centímetros. Y el arco, que es la distancia, el pedazo de circunferencia que está limitado por los puntos inicial y coterminal que determinan el ángulo. ¿Listo? Entonces, para este caso, estoy diciendo que si este arco me dan la medida de este arco y la medida del radio, ¿cuánto vale este ángulo de acá? Entonces yo lo voy a hacer con estos valores. Bueno, la pregunta dice un arco de 50 y un radio de 12. Yo lo voy a hacer para un radio de 15 y para un arco, le vamos a decir aquí a GeoGebra que nos muestre cuánto vale el arco. Para una longitud de arco de 36.4 centímetros. ¿Listo? Es lo que vale de aquí hasta aquí. Y con base en eso hallaremos el valor de beta. Aquí lo que tenemos es una regla de 3, una proporcionalidad. Bueno, para resolverlo plantearíamos una regla de 3. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es una proporcionalidad, digamos que directa. A mayor amplitud tenga el ángulo, esta distancia de acá será mayor. Nosotros aquí le podemos decir a esta otra opción que nos muestre pues cómo varía. Si ustedes observan, a medida que el ángulo es mayor, la longitud de arco también es mayor. Entonces se presenta una relación de proporcionalidad simple directa. A mayor amplitud tenga el ángulo, mayor longitud tendrá el arco. Entonces el ángulo va en grados, en este caso, y la longitud del arco en centímetros. Vamos a suponer que está en centímetros. Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando el ángulo es completo, o sea, cuando da toda su abertura, ¿sí? Cuando hace esto, digamos casi 360 grados, entonces lo que tengo es una longitud de arco de todo el perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Aquí me lo muestra en centímetros, pero aquí lo vamos a plantear en términos del perímetro de la circunferencia. Entonces, observen. Tengo un radio de 15 centímetros. Para el caso de ustedes será un radio de 12. ¿Sí? Tengo un arco de 36.4 centímetros y acá el arco de ustedes es de 50 centímetros. Hallar el ángulo. Entonces, planteamos una regla de 3 donde relacione esas dos magnitudes, la amplitud del ángulo, que será en grados, y la longitud del arco, que será en centímetros. Entonces, 360 grados o una abertura de un ángulo de 360 grados me va a dar la longitud completa de la circunferencia, que será utilizando la expresión, la ecuación del perímetro, 2pi por r, en este caso r vale 15, multiplicamos los racionales, 2 por 15, 30, y dejamos indicado el irracional, que es pi. Ahora, ¿cuánto o cuál será la amplitud del ángulo cuando la longitud del arco es 36.4? Entonces, estas flechitas indican que debo multiplicar esta diagonal, estas dos expresiones en diagonal, dos cantidades en diagonal, y dividir ese resultado por la otra. ¿Sí? Entonces, recuerden, planteamos una regla de 3, hay dos diagonales, una que
tiene las dos cantidades completas, hay otra que solo tiene una porque la otra es una incógnita. Entonces multiplicamos las cantidades que están en diagonal y las que están completas. Entonces 360 por 3 por 36.4 y dividimos por 30pi. Entonces les ponemos las unidades para plantear la regla de 3, 360 grados por 36.4 centímetros, dividido en 30pi centímetros. Este amarillo significa que estoy simplificando, entonces simplifico los centímetros, simplifico los ceros, o sea, estoy dividiendo por 10, y saco tercera de 36, 12, y tercera de 3 daría 1pi. Pero pues 1pi no se escribe, 1pi es pi. 12 grados por 36.4 me da 436.8 grados, dividido en pi me da aproximadamente 139.04 grados, aproximadamente, aquí no sería igual sino aproximadamente. Esa sería la respuesta para ese ejercicio. Ahora, si nosotros le pedimos aquí a GeoGebra que nos muestre cuánto vale este ángulo, pues debería ser aproximadamente ese valor que nos está dando allí. Entonces le vamos a decir acá que nos muestre el nombre y valor. Para este caso es 139.04, que es exactamente lo que nos dio aquí. ¿Listo? Segundo punto. Entonces el segundo punto nos dice una rueda tiene 60 centímetros de longitud, 600, perdón, centímetros de longitud. ¿Cuál es la medida del radio? Entonces vamos a utilizar esta circunferencia que está acá. Entonces digamos que vamos a borrar el arco y vamos a obviar este valor de acá. ¿Sí? Simplemente nos están diciendo, nos están dando un dato que es el perímetro de la circunferencia. ¿Listo? Y me están pidiendo hallar el radio. O sea, en este caso me están diciendo que todo esto, todo este valor de acá, o sea, todo el perímetro es 600. Entonces yo lo voy a poner acá. Perímetro es igual a, o dos puntos, 600 centímetros. Minúscula. ¿Listo? El perímetro de toda la circunferencia, o sea, si yo mido de aquí, todo ese redondel hasta acá, nuevamente por este punto, por todo esa distancia, es 600 centímetros. Y me están preguntando, o me están diciendo, mejor, me están preguntando, ¿cuánto vale el radio? Entonces, el radio es nuestra interrogación. ¿Listo? Ese es el problema, ¿sí? Aquí no me están dando más valores. Entonces lo que tengo que encontrar pues es una forma de hallar ese radio, pues muy fácil. Voy a hacer el ejemplo con un valor distinto y digamos que en vez de 600 centímetros yo voy a dibujar una circunferencia, voy a suponer que mi circunferencia es de 450 centímetros y voy a calcular el radio. Entonces simplemente tengo que hacer lo siguiente. Para eso tengo que buscar la otra forma de escribir el perímetro. La otra forma de escribir el perímetro de la circunferencia pues es con su ecuación. La ecuación del perímetro es 2pi. Entonces buscamos a pi. Ahora no lo encuentro. 2pi por el radio. R minúscula. Esa es
la otra expresión del perímetro. Entonces, si yo tengo que el perímetro es 450 centímetros, pero también el perímetro en general para cualquier circunferencia es 2πr, pues puedo igualar estas dos expresiones. Entonces lo que voy a hacer es escribir lo siguiente. 2pi por r será igual a 450 centímetros. ¿Listo? Esa va a ser mi igualdad. ¿Por qué esa igualdad? Porque el perímetro de mi circunferencia, la que yo estoy haciendo, es 450 centímetros. Y el perímetro de cualquier circunferencia es 2πr, o sea, de toda circunferencia, dependiendo del radio. Entonces yo lo que quiero, como quiero calcular el radio, pues esta expresión es la que me sirve, ya que me están dando el perímetro de la circunferencia. Entonces, igualo los dos perímetros y despejo R. Entonces acá vamos a utilizar eso para el segundo punto. Entonces acá, segundo punto. Entonces tengo un perímetro, porque lo que me están dando es el perímetro, es importante aprender a identificar qué valores nos dan. Entonces un perímetro de 450 centímetros y me están pidiendo hallar el radio. Ese es mi ejercicio, ¿sí? El ejercicio que me toca hacer. Entonces, nuevamente, volvemos a escribir acá nuestra ecuación. Entonces, 450 centímetros es igual a 2 pi r. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es despejar r, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. No hay que hacer nada más. Entonces, pues, aquí lo que tenemos es una ecuación para una incógnita. Entonces, 2πr significa 2 por pi por r. O sea que 2pi es una expresión que está multiplicando a r. Entonces la voy a pasar a hacer la operación contraria, que es dividir a 450 centímetros. Entonces, ahí lo que hacemos es simplificar. Entonces, simplificamos. Mitad de 2, 1, y mitad de 450, 225. Este 1 por pi, pues da pi, y ese sería nuestro resultado. Si queremos saber en decimal aproximadamente cuánto es 225 centímetros dividido en pi o sobre pi, pues dividimos. Entonces, 225 dividido en pi aproximadamente, bueno, le voy a poner acá el simbolito de aproximado porque no es igual, estamos quitándole decimales, entonces no le podemos poner igual. Le ponemos aproximadamente, no lo encuentro ahora, aquí aproximadamente, 71.62 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Entonces vamos a probarlo aquí en GeoGebra. Entonces, digamos que vamos a hacerlo para no demorarnos mucho. Vamos a hacerle un radio de 71.62. Entonces, digamos que voy a borrar esto. ¿Sí? Voy a borrarlo. Y voy a decirle a GeoGebra que me construya una circunferencia que tenga un radio de 71.62. Listo, entonces ahí me está dando una circunferencia grande, ¿sí? Entonces,
Si yo pongo un punto acá sobre la circunferencia y trazo un segmento de aquí a acá, ese segmento mide 71.62 aproximadamente. ¿Listo? Entonces, a partir de de esa, mm, de esa, de ese radio, perdón, este valor, yo puedo medir cuánto vale esto. Entonces, digámosle aquí a GeoGebra que nos muestre cuánto vale la circunferencia. La circunferencia vale 450, que fue lo que nos dio el valor que les di al inicio. ¿Listo? Listo, el tercer punto ya sería revisar este concepto de velocidad angular. Dice, una rueda de radio de 25 centímetros gira a razón de 18 RPM, o sea, 18 revoluciones por minuto, lo que significa que esta rueda que tiene un radio de 25 centímetros, pues gira a razón de 18 vueltas por minuto, ¿sí? Por cada minuto da 18 vueltas. Eso es lo que significa a razón de. ¿Cuál es la velocidad angular de la rueda? Entonces, digamos que esta es nuestra rueda. Le vamos a cambiar acá algunas propiedades. Entonces, dice que mide 25 centímetros de radio. Entonces, vamos a hacerla vamos a alargar este diámetro a 25, ¿sí? Y pues vamos a, digamos que hacer como una simulación de lo que esto significa. Entonces, digamos, supongamos que esta partícula muestra el movimiento de la rueda. Obviamente aquí pues va con una velocidad inferior. Entonces, suponiendo que la rueda se va moviendo, dice que da 18 vueltas por minuto. Entonces, lo que tenemos que determinar es la velocidad angular. ¿Qué significa la velocidad angular? Entonces, hay dos tipos de velocidades inmersos acá en estos dos ejercicios. Uno es la velocidad lineal y el otro la velocidad angular. La velocidad lineal media, pues es la que ustedes conocen como el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo. Entonces, es la distancia que recorre un objeto en determinado intervalo de tiempo. La velocidad angular es similar, digamos que nota con la letra omega griega y significa la cantidad de grados o radianes que recorre pues esta partícula en la circunferencia en determinado intervalo de tiempo. Entonces eso pues es lo que les escribo acá abajo. ¿Cuántas vueltas ha dado en determinado tiempo o cuántos grados o radianes ha recorrido respecto al tiempo? Entonces, primero es importante encontrar la equivalencia entre las revoluciones por minuto y los radianes por segundo, que finalmente los expresaremos en metros por segundo, ya que es la unidad del Sistema Internacional de Medidas. Entonces, voy a hacerlo con un ejemplo diferente. Entonces, en nuestro ejemplo dice que la rueda tiene 25 centímetros de radio. Entonces, aquí yo le pongo un radio de 60 centímetros. Y dice que una razón de 18 revoluciones por minuto. Entonces, yo le pongo a una razón de 20 revoluciones por minuto. Y voy a hallar la velocidad angular. Entonces, primero es importante, como yo necesito dejarlo todo en metros por segundo, paso los 60 centímetros dividiendo por 100
a metros. Entonces me da pues 0.6 metros. Eso es lo primero importante hacer. Para continuar, les voy a dar la ecuación que relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular, que es esta de acá. ¿Sí? La velocidad, voy a ponerla acá con este color rojo, y la voy a ampliar. Esta es la ecuación. Velocidad lineal es velocidad angular por el radio. Entonces, primero debemos expresar las 20 revoluciones por minuto en radianes por segundo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para esto, vamos a multiplicar las 20 revoluciones por minuto por los siguientes factores de conversión. Digamos que es una serie de reglas de 3, dos reglas de 3 que van juntas. Entonces acá, 18 revoluciones por minuto es igual a ¿qué? Entonces es igual a 18 vueltas, ¿cierto? 18 vueltas en un minuto. Entonces eso lo vamos a multiplicar por 2 pi radianes. 2 pi radianes en una vuelta, ¿sí? Porque pues en cada vuelta que da la circunferencia, pues lo que se está recorriendo son 2 pi radianes, que es el perímetro, bueno, digamos que la cantidad de ángulos que hay en una circunferencia, y esto lo multiplico por un minuto, que son 60 segundos. ¿Listo? Pongámosle 60 segundos. Entonces acá, esto es lo mismo que tienen que hacer para el tercer punto, nada más que en vez de 18 revoluciones por minuto, pues utilizan acá es 20, acá es 20. Ya iba a hacerles el ejercicio, es 20 revoluciones por minuto, entonces pues ustedes lo hacen con 18, que es el ejercicio que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, esto vamos a simplificarlo, entonces simplificamos con amarillo. Esta y esta vuelta, pues la simplificamos, las vueltas. Minuto se simplifica con este minuto de acá arriba, ¿cierto? Se simplifica, se van, se cancelan, y multiplico. Entonces, este cerito de acá se simplifica con este cerito de acá. Entonces, ¿cómo me quedaría el ejercicio? Entonces, el ejercicio quedaría de la siguiente manera. Mitad de 2, 1, ¿sí? O bueno, multipliquemos 2 por 2, 4, por 1, 4. Entonces da 4 pi radianes. Entonces, 4 pi radianes sobre 1 por 1 por 6, o sea, 6 segundos. Entonces esto lo podemos simplificar, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Entonces me quedaría 2 pi tercios, o 2 pi radianes tercios o tercios segundos. Entonces eso lo podemos escribir mejor así. 2 pi tercios es la cantidad. Acá ponemos radianes por segundo. Esa es la unidad. ¿Listo? Sí. Listo, bien. Entonces ya tenemos la conversión. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esta expresión de acá. ¿Qué hacemos? En vez de, bueno, entonces acá pongo. Ahora, reemplazar el valor del radio y de la velocidad lineal. Esta es una velocidad lineal porque pues es, digamos que la cantidad de
podríamos interpretarlo como la distancia también que recorre de manera lineal la llanta. Entonces, B lo cambiamos por esta expresión. Entonces, esta, igual a V por R, pero R es entonces el radio de la circunferencia, que lo ponemos en metros, o sea, 0.6 metros. ¿Listo? Vamos a dejar esto sin color y lo vamos a poner del mismo tamaño. Listo. Entonces lo que tengo que hacer acá es despejar a omega, o sea, despejar la velocidad angular. Entonces es muy sencillo. Entonces lo que hacemos es el 0.6 metros que está multiplicando pasa a dividir. Entonces esto que está acá pasa a ser dividido por 0.6 metros. Nosotros desarrollamos esas operaciones, pues encontramos la velocidad angular. Entonces, aquí el 0.6 lo vamos a expresar como una fracción, entonces sobre 1, y multiplicamos extremos por extremos, medios por medios. Entonces aquí lo que tenemos es 2 por 1 y 3 por 0.6. Entonces, o si quieren de una 0.6, eso da 1.11111. Entonces digamos que me daría 1.1 gorrito. Entonces le ponemos el gorrito al 1. Periódico. Y la unidad es importante. Entonces daría, en este caso, radianes sobre segundo. Listo, esa sería la velocidad angular. Entonces lo único que se tiene que hacer acá es seguir este procedimiento, pero con 18, pues 18, multiplica, simplifica la fracción que le dé, la reemplaza de la misma manera que hice acá, y el 0,6 pues lo cambia por el radio de esta rueda que es 25, pero entonces tiene que pasarlo a metros, ¿listo? 0.25, reemplaza y listo, se acabó. Entonces, esa sería la explicación para esa actividad.